Octubre, con esa maravillosa visita, vamos a decirlo así, del Señor de los Milagros, que ha alegrado a tanta gente, que ha traído ilusión, esperanza. Es que la presencia del Señor de los Milagros cambia el tono de los hogares, de las familias, de todos, porque se hace presente el Señor como es Él, un Señor bueno, acogedor, que viene a perdonar, a aliviar, a hacer milagros, a curar las almas y los cuerpos. Bueno, pues ha pasado octubre, y ahora la gente podrá preguntarse, qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los obispos, los sacerdotes en estos tiempos? ¿Por qué uno lee los periódicos y hablan de otras cosas? Y yo les digo que desde hace un mes y más ahora en octubre y noviembre, tenemos una tarea inmensa que es las confirmaciones, un sacramento en el que miles de jóvenes, entre los 14 y 18 más o menos, y cientos de mayores, porque también hay gente de más edad que se confirma, tienen la experiencia que yo escucho, porque siempre cuando hay una confirmación hay un testimonio de algún joven, de alguna chica, de un muchacho, que dice para él qué significa la confirmación. Todos sabemos que es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo que es el Consolador, que es el abogado, que es el que dice Jesús, te enviaré el Espíritu Santo cuando me vaya para que Él te explique. Entonces el Espíritu Santo, vamos a decir, es como ese socio, que es Dios, que se queda en el alma de cada uno, Y en la confirmación, igual que los apóstoles, nosotros los obispos hacemos lo mismo, extendemos los brazos, ungimos con el óleo y el Espíritu Santo, como lo prometió Jesús, viene a esas almas. Logran un gran amigo. Pero ¿y qué dice la gente? Yo escucho y aprendo mucho, porque dicen muchos de ellos, el retiro, porque hubo un retiro de un día o de dos, fue una maravilla. Es decir, parece que en esos 2 días de más silencio, como que encontraron en su propia vida quiénes eran. Ese chico movido, aquella chica, etcétera, en esos 2 días pudo saber quiénes eran sus papás, no lo habían visto, cómo eran sus problemas, qué era lo que les alegraba. Muchos de ellos lloran, hacen compromisos y promesas, pero yo lo que hago referencia es que el Espíritu Santo, y esto para todos nos hace mucho bien, pide silencio. Si no hay ese mínimo de silencio, aunque sea unos minutos, en la que uno cara a cara, sin caretas, directo, cara a cara, conversa con Jesús, conversa con el Espíritu Santo, por la fe, porque no lo veo, porque no está a mi lado. En ese silencio surgen cosas maravillosas. Si en tu vida no hay silencio, es imposible oír a Dios. Esto es muy fuerte. Entonces los chicos y las chicas de todos los lugares, en el RIMAC, en La Victoria, en La Molina, en cualquier nivel social, hay una gran emoción de la experiencia que han tenido en el retiro. Vale la pena que veamos que esto es importante en todos los niveles, en las familias, en los colegios, en el trabajo. Un poco de silencio para que esa vida interior, lo que está dentro de ti, se ponga en orden. ¿Por qué estás de mal humor? ¿Por qué tienes esta tristeza? Falta Dios. Esto, nos ocupa muchas horas. Cualquiera de nosotros obispos tiene 2 o 3 celebraciones cada semana o 5, y es muy bonito, porque miles de jóvenes
y sus papás y sus padrinos pasan por este esfuerzo de la catequesis de la iglesia. Usted ha mencionado esto del silencio como una forma de encontrar a Dios. Sí. Pero claro, uno podría decir que el silencio es, de todas maneras, una forma ideal para que uno pueda reflexionar sobre uno mismo, sobre lo que está haciendo, comprender efectivamente los problemas que está afectando. Claro. Y eso a veces cuesta, ¿no? Porque fíjese que uno trata de aturdirse, de distraerse con cosas porque cree que esa es la mejor manera de encontrar las soluciones. Claro. Y comprendo, porque a mí también me pasa lo mismo. Uno tiene mucho trabajo, llamadas, y ahora con los WhatsApp está cada uno mirando sus aparatitos. Estás todo el tiempo movido. Pero no es un silencio de vacío. No es un silencio, digamos, de una religión esotérica. No. Es un silencio en el que hay alguien. En ese silencio habita el Espíritu Santo. En ese silencio habita esa voz de Dios. Prueba. Si vale la pena que la gente diga, bueno, voy a dedicar unos minutos para hacerle una pregunta al Señor. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Estás contento conmigo? O si quieres, cuéntale, ¿qué hago con este problema que no sé qué hacer? Y escucha, silencio. Entonces digo, una gran, muestra de esa catequesis, de la enseñanza de la Iglesia, de la presencia del Espíritu Santo, es aprender a callar. Aprender a, en ese silencio, escuchar. Y además hay una cosa importante, y es que cuando no hay ese silencio, hay una especie de desequilibrio emocional. Es decir, uno tiene altibajos, uno tiene alegrías y dolores, uno tiene desánimos, uno tiene reacciones como impulsivas, odios que aparecen, resentimientos, uno empieza a maquinar. No hay silencio. En el silencio o entra el demonio y empieza a armarte una pelotera en la cabeza, o el Espíritu Santo preside y te ayuda. Entonces hay gente que cuando uno la escucha o la lee, o cuando uno conversa con ella, dice, a ti solo te falta una cucharadita de silencio. Tienes una actividad excesiva que te va a volver loco. Hoy le llaman estrés. Pero no es problema de estrés. Toda persona, todo matrimonio, todos padres, hijos, de la edad que sea. Por ejemplo, cuando estás enfermo, hay largos ratos de silencio. Unos se deprimen y otros se llenan de Dios. Depende si ese silencio lo sabes encaminar. Si te pones a mirar al techo pensando todo lo que estás perdiendo, te deprimes. Pero si es un momento de encuentro con Dios, para pedir ayuda, para darle gracias, para renovar la fe, en la misma enfermedad ves a una persona serena y alegre o una persona triste y deprimida. Igualito. Entonces, es que hay cosas que o se asumen o se solucionan en la soledad. Así es. Es verdad, los problemas no vienen de afuera, ¿no? Así es. Pues esto es uno de los grandes temas de las confirmaciones. Y el otro gran tema es la reflexión. Que no sea esa acción, casi diría yo, hiperactiva, muy movida, sin ninguna reflexión. Lo último que me llega es lo primero que digo. No, hay que reflexionar. No puedo transmitir simplemente la crítica que me llega o, bueno, si tengo una estrategia para hacer daño, hay que pedirle a Dios un milagro. Tener estrategias para hacer daño es el demonio. Entonces no puedo usar el silencio y la reflexión para ver cómo mato a una persona, o para ver cómo robo, o para ver cómo engaño, o para ver cómo le hago daño. Ese silencio lo domina el demonio. El silencio y la reflexión es para llevar la alegría, la felicidad, el acompañamiento, el perdón, para corregir.
Entonces creo yo que también nos liberamos de prejuicios cuando hay reflexión. Hay una etapa de los chicos, que es la etapa esta de la adolescencia, sí, que coincide más o menos con la de la confirmación, pero es una etapa en la que los jóvenes están, digamos, con un desapego a todo, sí, a la familia, solo quieren los amigos, etc. ¿Cómo hablarle a los padres para que traten de convencer a sus hijos de que se inscriban en esa confirmación? Yo diría una cosa más sencilla. Primero hay que convencer a los padres. Ya. Pero ¿qué te parece si vamos después de la pausa? Sí, a ver. Sí, entonces, primero a los papás y después a los hijos. Regresamos. 17 minutos, 10 y 17. Bueno, sí, retomamos entonces el programa. Aquí estamos hablando de la confirmación, este sacramento que realizan muchos jóvenes, ¿verdad? Canal nos decía que antes de convencerlos a ellos hay que convencer a los papás. Sí, es que es un momento muy bonito que hoy ocurre en la iglesia, como miles y miles, de verdad, entre papás e hijos y padrinos, se genera una comunión, mucha alegría, mucha emoción, mucho llanto, mucha promesa. Claro, la pena es que a veces dura poco, después ya viene la vida diaria y no te vuelvo a encontrar hasta el matrimonio. Ajá. En el fondo, el siguiente. Pero me parece que lo que quería decirles es, la iglesia en su gran mayoría en estos meses está en ese gran programa de traer el Espíritu Santo a miles y miles de jóvenes en todas las parroquias y creo que en el Perú entero. A eso nos dedicamos en estos tiempos la mayoría de los obispos. Y también quería, cambiando un poquito de tema, porque creo que es importante en este diálogo de fe conocer lo que ocurre. Estamos acabando en Lima el sínodo de toda la arquidiócesis de Lima. El Papa, ahora en Roma, ha terminado el sínodo de la familia, que ha tenido mucha cobertura en todos los medios de comunicación. Y el Papa decía, hay que establecer en las iglesias locales esta escuela de escuchar. Bueno, pues en Lima nos adelantamos, la verdad es esta. Hace año y medio empezamos esa escuela que se llama Tú tienes la palabra, que hemos estado en todas las parroquias, que ha habido pues más o menos 200 reuniones de reflexión y de silencio y miles de horas delante del Santísimo, pidiéndole a Dios, que es el que hace la iglesia, a Jesús, muéstranos el camino, ayúdanos a responder qué quieres tú hoy de la iglesia en Lima para ayudar mejor a la gente. No va a ser una solución a todos los problemas. Y después de estos eventos, hemos tenido la jornada casi final, el martes pasado, en la asamblea sinodal, elegidos por todas las parroquias y grupos de casados, solteros, sacerdotes, religiosos. Tuvimos una jornada completa, a las 8 de la mañana empezó hasta las 5 de la tarde, en que ya estamos acercándonos a una serie de propuestas que todo este trabajo le entregará al arzobispo, a mí, para que de manera ya, esta es la consulta que usted nos pidió, estas son nuestras respuestas. O sea, entonces, viene con propuestas seguramente. Propuestas concretísimas sobre aspectos de la familia, aspectos de las parroquias, de la educación en la fe, de la participación de los laicos en la vida pública, de la vida religiosa, de la acción social, de cómo poder ayudar más a esa gente que no tiene medios, de la formación de los sacerdotes en el seminario, de cómo acercarnos más a los problemas que hay en las familias, en los hogares. Es todo un abanico. Evidentemente no es una botica para arreglar los problemas en media hora, no, pero sí una orientación que puede ser como una línea, por decir 5 años de trabajo metódico, muy interesante, muy honradamente muy interesante. Por ejemplo, ¿qué hace usted con eso? Yo eso lo tengo que ya estudiar
y convertirlo en decisiones. Eso es consultivo, lo tengo que convertir en algún decreto que se dispone que en las iglesias, o abrir una oficina que empieza a trabajar sobre esto, o hacer unas normas para que todos los sacerdotes en tal o cual sitio, o sea, ya darle un aspecto ejecutivo, póngase en práctica. Entonces, me llega toda esa información, que es la consulta, lo que dice el Papa, caminar juntos es el sínodo. Hemos caminado juntos y ahora le entregan al pastor, como el sínodo de Roma le ha entregado al Papa, esto es lo que hemos conversado sobre la familia en el mundo. Ellos me dirán, esto es lo que hemos conversado sobre la iglesia de Lima aquí. Entonces, ha sido casi 1 año y medio de trabajos, oraciones, reuniones, que es un silencio. No ha ocupado páginas en los diarios, aquí mismo, de cuando en cuando lo hemos hablado, pero esa es la acción de la iglesia en la familia. La iglesia no es una agencia de publicidad. La iglesia es el corazón de las personas, de las familias. La iglesia es la presencia de Cristo en las calles y en los hogares. No ruidosa, lamentablemente a veces con escándalos. Por eso sí, como no voy a decir que me ha dolido y he actuado con toda la firmeza necesaria ante los hechos que hemos conocido en los medios de comunicación, y al mismo tiempo también tengo que decir, he visto con sorpresa, que gente que no practica nunca, que yo creo que ni siquiera son católicos, pero son los más agudos analistas de los problemas, señalan culpables, señalan consejos. El primer consejo es, da ejemplo. Si tú quieres formar parte de la iglesia, ven y practica. Pero ser un asesor de qué debemos hacer en la iglesia desde tu agnosticismo o desde tu cólera o desde tu ataque, eso en ninguna parte se ve. Entonces creo yo que es muy importante dejar de lado prejuicios, odios. Si uno quiere dialogar, converse, pero no descarte a nadie. Tú tienes la palabra. Entonces vemos cómo, por ejemplo, uno de los grandes temas que se han visto en el sínodo es la necesidad de potenciar más la presencia de la catequesis en las redes. O sea, se ha visto gente muy preparada. Es decir, el Papa tiene, creo que el Twitter, probablemente el de mayores miembros o socios en el mundo, millones, ¿no? No sé si yo tendré un Twitter. Pero le iba a preguntar, ¿eso no lo anima? No, bueno, voy a verlo porque yo lo digo con sinceridad, no tengo ni Facebook ni Twitter, porque no sé, debo estar atrasado. Bueno, pues el sínodo no quiere decir que yo sea el protagonista de todo, pero que la iglesia, que el arzobispado y que las parroquias estén presentes en eso que hoy reúne a millones de personas, mucho más que una iglesia, mucho más que en una manifestación política. Hay todo un mundo en redes que yo creo que la iglesia no es que esté dormida, pero tenemos que responder con más iniciativa y más tranquilidad y transparencia. Es un elemento que hoy cambia la manera de relacionarse o de comunicarse. La gente siente que es escuchada y gente así que es atendida, así es. Más aún si le contesta, ¿no? Así es. Y mira, esto, Anímese, por ahí. yo creo que, no, son muchas cosas porque el cambio es muy fuerte. Por ejemplo, ¿qué dice algunas personas? Dicen, las homilías son muy aburridas, así lo dicen. ¿Qué podemos hacer para que sean menos aburridas? Claro. Bueno, vamos a ver. Claro. Otras personas dicen, falta mayor acogida en la iglesia. Es decir, cuando voy a misa, sería bueno que alguien nos reciba, nos facilite, tome asiento, claro, o que despida al salir. Cosas normales que hoy son más frecuentes y que de repente pues, no se hace. Bueno, pues todo esto, otros tan sencillos como decir
que los micrófonos funcionen, porque a veces no se oye. Bueno, hay cosas... Hay gente que dice también, bueno, hay algunas cosas que se cobran en la iglesia, sí, que no deberían cobrarse, o deberían costar menos, ¿no? Así es, aligerar toda la burocracia, nos dice el Papa, y facilitar el acceso a los sacramentos para toda la gente. Claro, todo eso está en el sínodo y estaremos viendo la manera concreta, porque ya hay que poner en práctica, no todo es una declaración, ¿no? Entonces, también tengo una alegría muy grande, y es que el día 12 de diciembre, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, se ordenarán 6 nuevos sacerdotes y 3 nuevos diáconos. No son cifras altas, pero para el Perú son muy altas. Y gracias a Dios siguen viniendo las vocaciones desde aquí. Animo a tantos jóvenes, vean la manera, entren a esa página del arzobispado, entren a todas esas redes en donde te dan a conocer por lo menos un contacto. La vocación viene de Dios, no es marketing. Dios llama y uno responde. Pero es una alegría ver que tenemos esta ordenación, que es una cosa tan bonita ahora al final de año. Y a modo de anécdota, digo, ¿por qué les cuento esto? Porque esta es la vida de la iglesia. Anoche, por ejemplo, un grupo de seminaristas, como 10 o 15, salieron de madrugada para llevar un alimento y una compañía a esos indigentes que a medianoche están debajo de los puentes, que están tirados pues, por la Plaza de Armas, por las zonas del Rímac, de la Victoria, para llevarles algo de comer, para llevarles tal vez una frazada, para decirles 2 palabras, para que esos chicos desde que se forman tengan en su alma que la iglesia es ayudar, es darse a los demás. Esto es lo que yo quería hoy contarles en el diálogo de fe. Dios es muy bueno, la iglesia lo hacemos todos, evidentemente el Espíritu Santo es el que actúa en las almas. Yo le pido al Espíritu Santo horas extras. Necesitamos horas extras en muchas almas, en la mía, en la de todos. Y que Dios bendiga a todos con este gozo y con esta gran alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, cardenal, muchas gracias. Como siempre. Ya, amigos, ya saben que el próximo sábado los esperamos, como siempre, aquí a las 10 por RPP.